Bueno, buenos días para los que no estuvieron hace un rato. Yo les voy a dar una charla sobre redes de comunicación vehiculares que va a tener dos partes principales, que aquí se ven como cuatro, pero en realidad son dos. Las dos primeras corresponden a un poco de background acerca del tema, de qué se tratan las redes vehiculares, cuáles son las tecnologías que se ocupan. Y las dos últimas partes es más investigación que he realizado junto con otras universidades y otros investigadores acerca del tema. Entonces voy a contar un poco de diferentes problemas que hemos trabajado y cómo los hemos resuelto y en qué estamos trabajando ahora. Entonces empecemos primero con qué son las redes vehiculares. En la charla que nos dio Alejandro hace un momento habló un poco al respecto de la posibilidad de que los autos se estén comunicando entre sí. Y aquí lo que tenemos es la arquitectura general de lo que podría ser una red vehicular. Entonces básicamente, por supuesto, tenemos autos y lo que tenemos es que los autos van a tener la posibilidad de comunicación. Claramente comunicación inalámbrica porque son nodos móviles. Y esa comunicación inalámbrica puede ser hacia una red fija, que sería la red de infraestructura, donde podríamos estar conectándonos a puntos de acceso que están desplegados en la infraestructura vial y que nos pueden conectar a redes como internet o a redes especiales para contenido de interés para el tráfico vehicular, que puede ser un controlador de tráfico o otro tipo de operador que necesite manejar información de la parte vial. En la parte de los autos, entonces tenemos comunicación hacia la infraestructura, pero también hacia los mismos autos, que es esta que estamos viendo aquí, donde se pueden establecer comunicaciones ad hoc en una red donde todo el tiempo las conexiones están variando, porque obviamente la movilidad de los autos hace que los enlaces sean altamente variables. Y por otro lado también podemos tener comunicaciones multisalto. Entonces lo que se espera es que dentro de los autos también vamos a tener conectividad. Hoy en día esa conectividad ya existe, todos los autos tienen un computador que conecta una gran cantidad de sensores que hay dentro del auto, y hoy en día esa conectividad típicamente se hace por cables y por unas tecnologías que cada vez están quedando más obsoletas y se están moviendo hacia redes como las que usamos en hogar, por ejemplo, hacia tener una red Ethernet dentro del auto para conectar todos los sensores. Hoy en día se hace por otros mecanismos, por CAN bus y otros tipos de redes. Pero la idea es que en algún momento esos cables también se van a poder reemplazar y vamos a tener una red inalámbrica dentro del auto que conecte a los diferentes sensores que nos permiten recolectar información. Y adicionalmente, por supuesto, del lado del usuario vamos a tener posibilidad de conectarnos a algún tipo de punto de acceso dentro del auto que nos dé servicios hacia la información que queremos obtener. Esa parte ya no es tan nueva, hay muchos servicios de transporte que ya ofrecen a quien esté allí la posibilidad de conectividad cuando uno va en buses que le proveen conectividad Wi-Fi, o incluso en aviones donde ya podemos tener conectividad Wi-Fi. Sería más o menos el equivalente, pero nos vamos a quedar en la tierra, no nos vamos a ir para la parte de aviones. Veamos un poco entonces las aplicaciones. ¿Para qué queremos nosotros conectar los autos de esta manera? ¿Cuál es la idea? Entonces aquí tengo algunas categorías. La más obvia y la que en realidad disparó el que se empezara a pensar en la posibilidad de conectar autos fueron aplicaciones orientadas a seguridad. Ayer también en alguna de las charlas mencionaron que el factor que más agrega riesgo en la conducción es el humano, es quien más puede tender a equivocarse, así que nos estamos moviendo a que sea cada vez más automática la toma de decisiones para evitar, para minimizar o mitigar el riesgo que provee la decisión humana. Y hacia allá van estas aplicaciones. Entonces es la posibilidad de tener, por ejemplo, notificación de estado de emergencia, de posible colisión o de colisión inminente, y que eso permita que los autos que están alrededor puedan reaccionar a tiempo y así evitar colisiones, o si hay colisiones evitar, ojalá evitar muertes o accidentes demasiado graves. Podemos notificar también condiciones de tiempo que hagan que las vías se pongan en estado peligroso, en sitios donde nieva mucho, hay cambios bruscos de temperatura, pasa esto de black ice, que la pista queda muy resbalosa y esto puede pasar muy de un momento a otro, así que es bueno tener la información en tiempo real cuando esto pase.
Está la parte de tener autopistas automatizadas, donde toda la parte de ingreso a la autopista, salida de la autopista se haga de forma más segura, y también el cambio de pista dentro de la autopista, donde hoy en día se producen muchos choques por puntos ciegos, donde se hacen cambios y la persona no puede ver que había alguien que ya venía en ese carril. Pero también hay otra categoría que corresponde a la de aplicaciones de información y de entretenimiento, que son, digamos, las que les interesan más a los usuarios, ojalá no al conductor, sino a los pasajeros que van en el auto. Y aquí obviamente pues el básico, tener acceso a internet, que de ahí ya se nos abre la puerta para usar aplicaciones tradicionales en internet, podernos suscribir a notificaciones de manera anterior, por ejemplo, cuando yo no sé, me suscribo a un servicio donde yo quiero, cada vez que pase por TOTUS, recibir las ofertas del día. Entonces voy manejando y cuando voy pasando por el TOTUS más cercano o me estoy acercando, recibo en mi pantalla la lista de las ofertas de los productos que a mí más me interesan, y con eso puedo tomar la decisión de estacionar e ir a comprar en TOTUS ese día. Obviamente también poder hacer pago electrónico sin tener que bajarme del auto. Aplicaciones peer-to-peer, aquí hay incluso un área de investigación que ahora se llama redes sociales para vehículos. No sé en realidad qué puede hacer allí, pero existe, y hay información que de alguna manera esa información se hace una red social entre los autos que están en ciertas zonas, se comparte información para algún fin que todavía desconozco, pero ya se ha definido. Debe ser que se toman selfie los autos. Descargar y subir información a servidores externos. Para esto obviamente dependemos de conexión en infraestructura, y servicios de navegación como con los que hoy ya estamos interactuando mucho, tipo Waze, que es el que ya estamos usando hoy en día. Más aplicaciones de entretenimiento, tener información antes de iniciar mi viaje, poder recibir información de cuáles son las mejores vías, algo muy parecido a lo que ya hacemos hoy, pero también notificación acerca de puntos de interés por los que yo necesite pasar, por ejemplo. Servicios basados en localización, como el que les mencionaba, de publicidad en ciertos puntos por donde voy pasando. Servicios de vigilancia y monitoreo a transporte público. Nos gustaría a todos que esto también ayudara a hacer mejor planificación de los tiempos de operación en el transporte público. Monitoreo de vehículos, esto podría ser una aplicación interesante para fabricantes de autos que quieren monitorear en tiempo real cómo están funcionando sus autos, y ahí me voy a ir del tema de privacidad que estábamos hablando hace un momento, pero esa es una posible aplicación donde en lugar de esperar a que el auto falle y tener que recurrir a un servicio técnico, podemos prevenir porque tengo monitoreo en tiempo real de los estados de mis sensores, y el fabricante puede decirme, mire, si en tanto tiempo usted no lo lleva a hacerle tal revisión, el auto va a fallar. Entonces, de alguna manera preventivo. Hay otros servicios que son basados netamente en infraestructura. Aquí ya no dependemos de comunicación auto-auto, sino de comunicación con algún punto de acceso, como los que estábamos mencionando en la primera charla, poder hacer control automático con las señales de tránsito o sin las señales de tránsito. Con las señales de tránsito sería básicamente que la respuesta, por ejemplo, a luz verde, no se haga como se hace hoy, que es el conductor quien responde al cambio de luz, sino que el auto directamente responda al cambio de luz. Hay comunicaciones por luz, efectivamente, VLC, y eso podría activar que el auto pueda iniciar sin que sea intervenido por el humano. Recuperación de autos después de un robo, poder compartir información de tráfico, detección de incidentes, pago electrónico, manejo de estacionamiento, que yo pueda recibir en tiempo real la información de cuál es el punto específico donde hay libre un espacio y no tenga que recorrer como lo hago hoy buscando la lucecita verde para poder estacionar. Bueno, entonces miremos un poco del background. Esta es ya un poco más bajándonos a qué tecnologías son las que van a ser posibles este tipo de despliegue de aplicaciones. Por supuesto, estamos hablando de tecnología inalámbrica, que es la que se tiene pensado en general para los sistemas inteligentes de transporte, que es un poco lo que engloba todas estas aplicaciones que estábamos comentando.
En cuanto a la parte técnica, ¿cuáles son las necesidades que tenemos? Por un lado tenemos que estos mensajes de notificación de emergencias son mensajes que tienen que viajar muy rápido. Típicamente es información pequeña, pero que tiene que ir con el mínimo delay posible para poder que podamos efectivamente evitar un accidente. Así que la respuesta tiene que ser muy rápida. Son mensajes pequeños, pero tienen que ser mensajes en broadcast, es decir, tienen que poder llegar a cierta región de interés para que todos puedan efectivamente reaccionar. Si yo estoy haciendo una notificación de accidente inminente o de colisión inminente, lo que voy a querer es que quizá 200 metros alrededor mío todos empiecen a frenar a tiempo para que no evitemos una colisión en cadena, como las que típicamente ocurren en autopistas. Así que tengo que asegurarme que el broadcast no solamente vaya a la región que me interesa, sino que le llegue a todos los que están en esa región. Tengo que estar también pendiente de que muchas de estas aplicaciones implican un monitoreo constante y eso es tráfico periódico que se está generando. Cuando tengo altas densidades de nodos porque es una hora peak y tengo muchos autos en la misma zona, eso implica también una alta congestión en la red, porque tengo muchos autos enviando un mensaje cada 100 milisegundos. Así que tengo que ocuparme del problema de cómo lograr poder hacer este monitoreo en tiempo real, pero al mismo tiempo lograr mantener unos niveles de congestión en la red que permitan las comunicaciones efectivas. Y hay muchas aplicaciones que son demandantes en ancho de banda y que además requieren una calidad de servicio específico. Ya mencionamos delay, pero también hay otros que requieren, por ejemplo, un throughput mínimo para poder funcionar bien. Si yo estoy haciendo un video streaming desde mi auto, voy a necesitar un throughput mínimo para lograr que ese video se pueda reproducir de forma continua a los pasajeros. Así que hay que también tener presente los niveles de calidad de servicio con los que voy a poder atender las diferentes calidades. Aquí lo que es un reto, digamos, es que tengo diferentes necesidades en cuanto a la entrega de los paquetes que requiero entregar. Algunos de ellos van a un solo auto, otros son diseminados en un área específica a muchos otros, pero dejamos otra área por fuera. Entonces tengo diferentes necesidades que hay que definir. Tengo un alcance que es dependiente, es altamente variable en cuanto a espacio y tiempo. Estamos hablando de una red donde la cantidad de nodos no es constante, ni en un espacio específico ni en una hora específica. Si nos vamos a una ciudad, normalmente tenemos áreas donde en hora peak tenemos una alta cantidad de tráfico, pero puede ser que a las 3 de la mañana pase 1 o 2 autos. Entonces hay cierto tipo de servicios que no voy a poder ofrecer de manera constante si es que no tengo la cantidad mínima de autos para poder distribuirlo. Y aparte de eso, tengo áreas de la ciudad donde simplemente hay pocos autos y otras donde hay muchos autos. Entonces tengo estas variaciones en espacio y en tiempo que son difíciles de enfrentar cuando tenemos aplicaciones exigentes en su entrega de información. Y las primitivas de comunicación de las que les estaba hablando allí, que es en cuanto al delay requerido y al throughput específico que se necesita. Miremos un poco las tecnologías que nos van a permitir habilitar entonces estos servicios. La más obvia, Wi-Fi. Wi-Fi que ya está en muchas zonas. Podemos tener aquí, olvidémonos ya de los 54 megabits por segundo, pensemos en gigabit Wi-Fi o en incluso 802.11n, que es la que tenemos desplegada hoy en día, 600 megabits por segundo. Gigabit Wi-Fi la dejaría en este momento por fuera porque su alcance va a ser muy corto para lograr tasas de giga, así que no nos serviría mucho en un entorno vehicular donde necesitamos un área de cobertura de al menos unos 200 metros para lograr emitir algo a alta velocidad. Usamos bandas que son de libre uso, no tenemos que pagar por licenciamiento. Dependiendo de la tecnología 802.11 que estemos usando, podemos variar entre 50 a 200 metros de cobertura. El tema es que la cobertura es intermitente porque los puntos de acceso están desplegados en zonas donde puede ser que no haya dos puntos de acceso seguidos y tenga un espacio donde no voy a tener ninguna conectividad. Por lo tanto, el soporte a movilidad es relativamente bajo y esto obviamente afecta a las redes vehiculares.
Lo que sí es que nos permitiría un soporte tanto de conexión a infraestructura como conexión auto a auto, que son dos de los requerimientos que tenemos. Y otra de las ventajas es que su penetración en el mercado es alta. Casi todos los equipos que hoy tenemos ya tienen conexión Wi-Fi, tenemos infraestructura relativamente alta desplegada ya en ciudades, quizás no en entornos rurales, pero sí en ciudades, así que podría ser un buen candidato. Otro candidato, por supuesto, es usar la red celular, usar LTE Advanced, donde usaríamos los mismos canales que hoy usamos desde nuestros dispositivos móviles. Aquí básicamente lo que tendríamos es un router instalado en el auto que tiene conectividad, tiene una SIM a través de la cual un plan de datos yo puedo enviar y recibir información a la infraestructura. Aquí el rango de cobertura nos incrementa mucho, bueno, dependiendo si es LTE Advanced puede ser que el área de cobertura sea menor. La ventaja es que tenemos cobertura ubicua prácticamente, dependiendo de qué tan bueno sea nuestro operador, pero podríamos esperar que la cobertura es mucho mejor que un Wi-Fi, eso sí. Y por tanto tenemos un alto soporte de movilidad, especialmente si nos movemos hacia LTE Advanced, donde ya se soportan altas tasas de tráfico con velocidades supremamente altas de movilidad, 300 kilómetros por hora. Lo que no tenemos allí es soporte vehículo a vehículo, porque claramente estamos dependiendo de infraestructura y eso va a hacer que ciertas aplicaciones por allí no funcionen muy bien, sobre todo aquellas en las que necesitamos un delay muy pequeño. No va a soportar la aplicación tener que ir hasta infraestructura y regresar a un auto que quizá está a 2 metros de distancia mío. Entonces ahí el delay se nos va a incrementar, ese es un problema. Ahora si nos movemos a redes de quinta generación, donde ya estamos hablando de device to device communications, puede ser que este problema se logre resolver. La que sigue es una tecnología que fue diseñada específicamente para redes vehiculares y es 802.11p. Es como el Wi-Fi de los autos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene el apellido P, que en realidad es una variación de 802.11a, que le hicieron algunas modificaciones en cuanto a la canalización que se está usando. Lo que estaban tratando era de garantizar un delay mínimo y de minimizar el efecto Doppler debido al movimiento de los autos. Así que aquí se usan canales de 10 MHz, está definido para la banda entre los 5.8 y 5.9 gigas. Tenemos anchos de banda entre 3 y 27, tasas de tráfico entre 3 y 27 megabits por segundo. Lo que se espera es que hayan estaciones base y hayan también conexiones desde los autos que van a permitir conectividad vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura. Las que son de infraestructura se espera que la cobertura sea aproximadamente de 1 kilómetro, así que necesitaríamos una estación base cada 1 kilómetro, y la cobertura de los autos sería aproximadamente de 300 metros, que es relativamente bueno para lograr conectarme con autos vecinos. Tiene un soporte relativamente bueno a velocidad, no para velocidades demasiado altas, no tanto por la tecnología, sino por la cantidad de estaciones base que se necesitarían por su cobertura, que es relativamente limitada en cuanto a comparándola con una conectividad celular. Bueno, y ahora otro tema de la parte de background que tiene que ver con cómo entregar la información en este tipo de redes. Aquí les voy a mostrar solamente una visión general de cuáles son las cosas que se han propuesto. Voy a hablar muy corto sobre un protocolo en particular y después ya pasamos a la parte de investigación que se ha hecho en este tema. ¿Por qué hablar de enrutamiento en redes vehiculares? Ya les hablé hace un momento que es importante aquí poder entregar la información a quien se necesita, bien sea que un auto esté entregando a otro auto que está a cierta distancia y entonces tengo que hacer enrutamiento del tradicional, donde hay una sola fuente y un solo destino, o puede ser que yo tenga una fuente y necesite entregar información a cierta área y entonces tengo una especie de multicast que está delimitado por una zona geográfica, o puede ser que mi información yo necesito que vaya en broadcast a todos los que están cerca mío, ¿de acuerdo? Entonces de acuerdo a eso se han definido diferentes protocolos. Los retos que tenemos aquí, el primero es que la topología que tenemos es altamente variable, obviamente debido a los movimientos de los autos. Lo que sí es que es diferente a una manet, donde en la manet la característica es que los autos se mueven los nodos se mueven de forma aleatoria. Lo que esperamos es que en la red vehicular el movimiento no sea aleatorio,
Todos tienen un destino donde quieren llegar, pero además está limitado por la infraestructura vial. Solamente pueden ir por donde las vías le permiten. Así que tenemos cierto patrón que definir, y aún más definido si nos movemos a redes a autos de transporte público, porque eso sí que sí tienen marcada la ruta que deben seguir. Este movimiento, por supuesto, hace que esta sea una red que presenta desconexiones frecuentes, muy parecido a lo que uno esperaría en una red tolerante a la disrupción, que son las redes de TN. Aquí también tenemos esto, es decir, tenemos conectividad con autos vecinos quizá de 5 a 10 segundos y después ese enlace se pierde y quizá no se recupera más, porque ya no me vuelvo a cruzar más con ese auto. Así que muchas de las aplicaciones que se piensan tienen que considerar que estas conectividades son cortas y que la probabilidad de volverse a conectar con el mismo vecino en realidad es bastante baja. Lo que les comentaba, el patrón de movilidad, aquí está marcado por la infraestructura vial. Aquí no tenemos el problema que tenemos en redes MANET, donde algo que marca el diseño de los protocolos que se definen allí es el uso eficiente de energía, porque en redes MANET se espera que los nodos funcionen a batería y tienen esta limitante de cuánto consumen, etc. En redes vehiculares esa no es una limitante grande porque los autos tienen su propia batería, alcanza suficiente para poder tener un router que esté alimentando constantemente, así que esa no es una limitante grave, por lo menos para tener en cuenta en el diseño, ni tampoco lo es en la parte de almacenamiento. Digamos que vamos a poder contar con equipos que tengan buena capacidad de almacenamiento y de procesamiento también, sin tener mayor temor del consumo energético. Y la otra parte es que podemos contar con sensores a bordo, y esto nos va a ayudar mucho en el diseño de protocolos que hagamos donde necesitemos, por ejemplo, ubicación geográfica. Sabemos que tenemos el GPS, podemos tener radares también que miden la distancia exacta a la que estoy del auto del frente, podemos tener información de estado del auto mismo, así que hay información, mucha información que vamos a poder usar dentro de las soluciones que planteemos. Este es un poco lo que se ha propuesto para entregar información en estas redes. Hay infinidad de literatura que se puede consultar al respecto, diferentes protocolos que se han propuesto. Todavía no hay un consenso para decir este es el que se debe usar, porque en realidad cada uno tiene ventajas, desventajas para ciertas aplicaciones, para ciertos escenarios. Pero más o menos se dividen en estas tres categorías. Tenemos la categoría Unicast, donde es una fuente entregando a un destino; la categoría Broadcast, donde le entrego a todos mis vecinos la información; y la categoría Geocast, donde entrego información solamente en una zona geográfica determinada. En la parte de Unicast, que es la que voy a mencionar ahora, podemos tener el enrutamiento tradicional, que es basado en la topología de la red, donde yo determino dónde están mis vecinos y de acuerdo a eso construyo la ruta hacia el destino final. O puedo tener la otra categoría, que en realidad ha sido la más interesante para el aspecto de redes vehiculares, que es entregar con base en ubicación geográfica. Entonces, en lugar de verificar con quién tengo conexión de mis vecinos y a través de ese ir viendo cómo llegar al destino, lo que hago es ubicar el destino, ubicación del destino, y luego verificar cuáles de mis vecinos están más cerca de ese destino y empezar a enrutar el paquete en esa dirección, dependiendo completamente de las ubicaciones geográficas. Miremos un poco más sobre este protocolo. Esta en realidad es una categoría general, porque de aquí se han derivado muchos protocolos que se basan en esta idea de ubicar con base en posiciones, de enrutar con base en posiciones. Entonces aquí tenemos la fuente, desde el destino, y lo que vamos a hacer es que vamos a usar tres componentes principales. Uno es descubrir a mis vecinos, otro es tener un servicio de localización, y el último es la parte de reenvío y las estrategias de recuperación cuando tengo que enviar ya los datos. La parte de descubrir los vecinos es que todos los nodos que estén haciendo parte de la red van a estar emitiendo un beacon donde van a decir: este soy yo, esta es mi actual posición, esta es la velocidad a la que voy, información general del auto. Con eso, cada uno de los nodos va a poder recolectar información de los vecinos y va a poder armar una tabla diciendo: yo estoy conectado con este, con este y con este, y esos nodos vecinos están en estas ubicaciones. Entonces tengo resuelto saber dónde andan mis vecinos. Ahora, cuando tengo que enviar un paquete,
tengo que saber en dónde está el destino final y para eso necesito un servicio de localización. Así que tengo que tener posibilidad de hacer una consulta de la ubicación geográfica del destino al cual le quiero entregar el paquete y a partir de eso paso al componente de reenvío donde voy a decidir cuáles de mis vecinos están más cerca de ese destino final y a ese entonces le haré el reenvío de la información. Es un poco lo que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos estos nodos donde cada uno de ellos va a tener su tabla de vecinos con las ubicaciones de cada uno de ellos. Y cuando necesite hacer un envío, entonces recurro al servicio de localización para obtener la ubicación final. Una vez tengo la ubicación final, entonces sé, por ejemplo, si le quiero enviar a A, aquí pueden ocurrir cosas graciosas. Una de ellas es que sé, cuando determine la ubicación final y encuentre que A es el que tiene más cerca, el mismo destino es el que tiene más cerca para entregar la información, aquí nos podemos quedar en un problema de un máximo local. Quiero enviarle a A porque es el que tengo más cerca para llegar al destino, pero no tengo conectividad con A, entonces no tengo cómo avanzar. Y ahí viene lo que se mencionaba acá de las estrategias de recuperación, que es empezar a bordear un poco de acuerdo a mi topología para que eventualmente yo pueda llegar a reenviando a los vecinos que tengo. Entonces en algún momento ya voy a poder salir de aquí, enviarle a B, va a determinar que B es el que está más cerca de A en cuanto a distancia y finalmente B le va a poder reenviar a A. Esa es como la filosofía general de cómo enviar basado en distancia geográfica. Pasemos entonces a contarles cuáles son algunos de los trabajos de investigación que hemos hecho en este escenario general de redes vehiculares. Básicamente el problema principal en el que trabajé hace algún tiempo fue en cómo proveer soporte a movilidad IP en redes vehiculares multisalto. Entonces ahí tenemos varias palabras clave. Una es la parte de redes multisalto, redes vehiculares multisalto, y por multisalto me refiero a la posibilidad de que un auto, cuando se quiera conectar a la infraestructura, por ejemplo para acceder a internet, si no tiene conexión directa, porque está por fuera del área de cobertura de su punto de acceso más cercano, puede aprovechar las conexiones vehículo a vehículo para que a través de otro auto pueda conectarse a la infraestructura. Esa es una forma de conexión multisalto. Otra forma de conexión multisalto es la red que está dentro de un auto, usa el punto de acceso del auto y este a su vez usa otro auto y finalmente llegan a la infraestructura. Así que puedo tener varios niveles de multisalto en este tipo de red. Esa es la parte de multisalto. La otra parte es la de movilidad IP. ¿Por qué necesitamos movilidad IP? Básicamente cuando estamos en una red móvil, lo que vamos a tener es que en ciertos momentos yo me puedo conectar a una red de acceso, que es una subred IP dada, y debido al movimiento me conecto a una segunda red de acceso que tiene una dirección IP diferente. En el momento en el que yo me cambio, esa dirección IP distinta hará que las comunicaciones que yo tenía activas se caigan y tenga que reiniciarlas. ¿De acuerdo? Que es algo que comúnmente nos pasa cuando desde nuestro dispositivo móvil nos pasamos de una red a otra porque cambiamos de red IP y lo que sea que estábamos haciendo se tiene que reiniciar. Entonces, ahora eso en una red vehicular va a pasar frecuentemente porque gracias a la movilidad me voy a estar cambiando de punto de conexión constantemente. Así que el problema en el que trabajé inicialmente fue en verificar cómo proveer movilidad IP, que eso estaba resuelto, ya hay estándares que lo definen, hay varios protocolos que se han propuesto. Estaba resuelto, pero resuelto para nodos que se conectan directamente a la red. Entonces piensen en el auto rojo que viene por allá, se conecta a la red 1, se mueve, se conecta a la red 2. Ya hay un protocolo que resuelve cómo lograr que la IP, a pesar de que cambie, se mantenga la conectividad. Mi problema era, ¿qué pasa cuando estoy en el auto azul? Y la conectividad pasa a través de multisalto. ¿Cómo lograr que esa conectividad IP se mantenga a pesar de que estoy usando nodos intermedios para llegar a la infraestructura? Entonces ahí encontramos varios retos que teníamos que revisar, algunos que son innatos de la red vehicular. Por un lado es que la infraestructura que tenemos es heterogénea,
Puede ser que yo me esté conectando en algún momento a una red Wi-Fi, luego me mueva y me conecte a la 802.11p, luego me mueva y me conecte a la red celular. Así que voy a tener diferentes tipos de redes y opciones a las cuales conectarme. La topología, ya lo habíamos dicho, es altamente dinámica y tenemos una densidad que varía mucho dependiendo de la hora del día y del lugar donde esté. Eso tiene que ver con la red vehicular. Los otros retos tienen que ver con el aspecto multisalto, que era el que yo quería trabajar. Entonces aquí lo que encontré en su momento es que muchos de los estándares que se estaban definiendo, por ejemplo, la pila TCP/IP definida para 802.11p, que es la tecnología para redes vehiculares, tenía un soporte limitado en la parte IP. Entonces ese fue el primer problema. ¿Cómo puedo dar movilidad IP si la parte IP está soportada de manera limitada? Tenía que primero verificar esa parte. Por supuesto, si había soporte limitado a IP, había también soporte limitado a IP en redes multisalto, que era el tipo de red que yo quería trabajar. El otro problema que tenía son los links asimétricos. Hace un momento les mencioné que en la antena que tienen los autos logra una cobertura de 300 metros, mientras que la que tiene la infraestructura puede lograr cobertura de 1 kilómetro. Entonces yo tengo conectividad desde la antena hacia los autos sin problema. Puede ser que cubra a todos los que están a 1 kilómetro, pero esos autos, si están relativamente alejados de la antena, no conectan directamente con la antena en el camino de regreso, en el uplink. Tienen que usar nodos intermedios para llegar ahí. Y eso está bien. Usar nodos intermedios era algo que yo quería, pero el problema es que para ciertas aplicaciones, sobre todo las que son bidireccionales que van por TCP, que requieren confirmación de tráfico, ahí iba a tener un problema, porque iba a tener tráfico llegando directamente de la estación base al auto, pero en el camino de regreso cualquier confirmación, una CK que quiera enviar, se va a ir por el camino multisalto. Entonces si no lograba garantizar la parte de movilidad IP, iba a ser un problema. Otro aspecto, otro reto es la penetración en el mercado. Entonces si me movía por ejemplo a una red específica como es 802.11p, ¿cuánto despliegue hay hoy en día? En Chile 0. En algunos países hay algunas redes prototipo que ya están siendo desplegadas. En Alemania hay algunas, unas promovidas por los mismos fabricantes de autos que ya están probando esta tecnología. Entonces, si yo estoy usando, por ejemplo, un protocolo como el de enrutamiento por posición geográfica, no puedo asumir que todos los autos que están alrededor mío ya tienen la misma conectividad. Puede ser que unos sí, puede ser que otros no. Entonces también depende de eso el desempeño del protocolo. Si yo encuentro que solamente el 10% de los que están alrededor mío tienen posibilidad de conexión, el desempeño de mi protocolo seguramente se va a caer. Entonces eso era otro aspecto a considerar. Otro aspecto a tener en cuenta, la falta de motivación para reenviar tráfico de un auto que no es el mío. Entonces aquí yo les mostraba, en esta diapo les mostraba el auto azul que al no tener conectividad directa usa el auto rojo para conectarse. ¿Qué motivaría al auto rojo para permitirle al auto azul que use sus recursos de conectividad para pasar tráfico que no es el suyo? ¿Cómo garantizamos además que lo que está pasando a través del auto rojo no va a ser usado para otros fines? Entonces ahí hay todo un tema de incentivos, privacidad, etcétera, que era también un reto. Y finalmente el otro reto es la heterogeneidad en la parte de la red vehicular. Hace un momento les hablé de heterogeneidad en la parte de infraestructura, que son las distintas redes. Ahora en la parte de la red vehicular es los distintos tipos de nodos que yo puedo tener. Un tipo de nodo es el auto del que hemos venido hablando, pero eso no hace toda una red de transporte. Yo también puedo tener bicicletas y de hecho también los peatones hacen parte de la red vehicular, ¿de acuerdo? Porque interactúan de alguna manera con los autos. Así que también tengo heterogeneidad en esta parte, en los nodos. Los peatones se mueven lento, las bicis un poco más rápido, los autos mucho más. Entonces tengo diferentes patrones de movilidad que tengo que tener en cuenta. ¿Cuáles fueron los que trabajé en particular y en los que todavía estoy trabajando? La parte de heterogeneidad en la infraestructura, que en realidad ahora lo estoy tratando de usar a mi favor. Estoy tratando de aprovechar que tengo diferentes formas de conectividad, después hablaré de eso. Verificar qué hacer respecto a la falta de soporte IP en algunos de los estándares que se estaban definiendo para comunicaciones vehiculares.
Por supuesto, de ahí después pasar a ver la parte multisalto, revisar la parte de links asimétricos, cómo garantizar que haya conectividad tanto de subida como de bajada, y atender la parte de los diferentes nodos que hay en la red. Entonces, los otros que están sin marcar son aspectos que todavía yo no he trabajado y que son aspectos que todavía requieren investigación. Así que allí hay todavía mucho por hacer, especialmente en esta parte, en cómo motivar nodos intermedios para que transfieran tráfico de otro auto. Es algo que todavía se tiene que investigar. Y por supuesto, el impacto de la penetración en el mercado de estas tecnologías se irá viendo con el tiempo en la medida en que esto se vaya adoptando más y más. Ahí como anotación, para que lo tengan en cuenta, esto que estamos mencionando de 802.11p y estas tecnologías no es algo que va a venir de aquí a 20 años. En Estados Unidos y en Europa ya por ley, a 2020 tienen que tener todos los autos nuevos que salgan para ese año y a partir de ese año obligatoriamente conectividad 802.11p. O sea, ya va a ser mandatorio. Así que es algo que se viene, estamos hablando de 5 años. Eso es ya. Miremos entonces algunos de los trabajos que han tratado de resolver estos puntos que les estaba mencionando. El primero se llamaba VIP Wave, que era proveer conectividad, soporte IP con todo lo que eso implica, también movilidad IP y también en entornos multisalto, para redes Wave 802.11p, que es esta tecnología específica para redes vehiculares. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso aquí? Este básicamente fue el modelo de red que estábamos trabajando, donde tenemos una cantidad de puntos de acceso desplegados, que en 802.11p se llaman RSU, y los nodos se llaman OBUs. Pero pensemos que son un punto de acceso y los routers móviles, que son los que están instalados en los autos. Entonces la conectividad que tenemos entre autos y desde autos a la infraestructura es 802.11p. Su pila de protocolo se llama Wave. Todo esto es definido por IEEE. Ya son estándares que están... Wave salió como estándar en 2012, pero venía el draft desde varios años atrás y 802.11p también ya salió como estándar. Así que los autos se conectan entre sí y aprovechan estas conectividades intermedias para conectarse a la infraestructura y a partir de allí poder acceder a redes externas. ¿De acuerdo? Entonces, en este tipo de red lo que hicimos fue tomar un protocolo estándar que ya existe, que lo definió la IETF, que ya todos los que estuvieron ayer saben qué es, y se llama Proxy Mobile IP. Entonces, Proxy Mobile IP es un protocolo que permite que yo enmascare un poco mi cambio de conexión en diferentes redes IP y aparentemente el nodo mantenga siempre la misma dirección IP, pero en realidad lo que está pasando es que la red oculta esos cambios de IP. Cada router al que se va conectando le pregunta a un servidor central qué dirección IP tenía este nodo antes, y él vuelve y se la asigna, y este le asigna de nuevo siempre la misma IP. Entonces para el nodo es como si no cambiara nunca de direccionamiento. Eso por supuesto requiere un tráfico de señalización, el establecer la conexión, el detectar cuando un nodo se ha cambiado, pero eso estaba resuelto, eso ya estaba definido en el estándar, así que eso no lo tuvimos que redefinir. Mi problema aquí era qué hacer para que el auto que viene conectándose a través de otro auto también pueda aprovechar esto del próximo IP, porque eso sí no estaba definido. Entonces se propuso esta arquitectura donde lo que tenemos, esta es la pila de protocolos y esta fue la capa propuesta en este trabajo que se llama VIP Wave, donde íbamos a ofrecer estos servicios. Primero lograr tener direccionamiento, pero el direccionamiento aquí está asignado dependiendo de la necesidad del nodo. Entonces, si el nodo está bajo el área de cobertura de un solo punto de acceso, y ese punto y el nodo solamente va a hacer uso de servicios dentro de esa área de cobertura, tiene una dirección IP. Ahora, si el nodo está usando aplicaciones que requieren mantenerse, así se cambie de punto de acceso, entonces obtiene otro rango de direcciones IP. Básicamente tiene unas direcciones IP que solo tienen validez local y otras direcciones IP que van a aprovechar el próximo IP para que se puedan usar a lo largo del movimiento del nodo sin que se caigan las comunicaciones. Entonces, dependiendo de la aplicación, se definieron los servicios de movilidad IP que necesitaba el nodo
Y además definimos un mecanismo para detectar si habían nodos intermedios que pudiéramos usar para conectarnos a la infraestructura y cómo usar la misma tecnología Wave para poder intercambiar a través de unos canales que son canales de control y de servicios, poder intercambiar la información necesaria para establecer la comunicación a través de un relay. Hay más información en el paper que está aquí en la referencia. Este es un ejemplo de la señalización que definimos. Entonces básicamente el CCH es el canal de control y el SCH es el canal de servicios. Lo que tenemos es nodos que están, cuando un nodo está conectado directamente a la estación base, él está recibiendo todo el tiempo un mensaje donde le anuncia a la estación base su información. Cuando deja de recibir esa información, que es ese primer cuadro punteado que aparece allí, entonces el nodo pide el servicio de reenvío a alguien que esté alrededor suyo para que se pueda conectar de nuevo a la infraestructura. Una vez se encuentra el relay le notifica a la estación base que va a proveer el servicio de relay. La estación base confirma y finalmente el relay empieza a hacer las veces de estación base móvil. Entonces empieza a enviar este anuncio para que el nodo móvil que está usándolo sepa que sigue teniendo su relay cerca para hacer la conectividad. Si el relay se llega a ir, entonces el proceso debe iniciar de nuevo. Hicimos también una verificación del desempeño de este protocolo. Lo que hicimos fue calcular las distancias entre los diferentes puntos base y a partir de aquí determinar la probabilidad de conectividad de un nodo a una de las dos estaciones bases más cercanas o a través de un nodo intermedio, que son estas probabilidades de conectividad que tenemos aquí, cuando estamos conectándonos directo o a través de un nodo intermedio. Y a partir de eso calculamos cuál es el throughput que podía lograr en la descarga de tráfico ese nodo en la medida en que se iba cambiando de una estación base a otra. Entonces a partir de este throughput en promedio que logramos obtener, sacamos un modelo teórico de cuál sería el desempeño del protocolo que estábamos proponiendo. Y esto fue más o menos lo que obtuvimos. Aquí lo que tenemos son distancias entre las estaciones base y aquí lo que tenemos es el porcentaje de throughput obtenido respecto al total de tráfico que estábamos enviando. Tenemos el modelo teórico, que es el que les acabé de mostrar, y las líneas continuas es el modelo ya simulado. Ahí usamos el simulador Omnet, donde teníamos efectivamente autitos que se estaban moviendo, cambiando de conexión, y estamos verificando todo el tiempo cuánto es la capacidad de descarga que obteníamos de estos nodos. Lo que determinamos aquí es que para tráfico en un solo sentido, este es el que viene de estación base hacia el auto, para distancias aproximadamente de 1 kilómetro entre estación base, lográbamos mantener un buen throughput mayor al 90% para nodos que se están conectando a través de multisalto. Así que bastante bien. Ahora para doble, para tráfico de subida y de bajada, ahí tenemos un reto mayor. Hasta 500 metros de separación entre estaciones base nos dan un throughput bastante bueno. De ahí para allá, 750 ya empezamos a caer a un 70% de throughput. ¿De acuerdo? Ahora, el que nosotros estamos proponiendo es el rojo. Sin esto, sin hacerlo multisalto, básicamente sacando el framework que nosotros estamos proponiendo, son estos los desempeños que estamos obteniendo. Así que, aún así, teniendo una caída aquí a la distancia de 750, sí teníamos una mejora significativa, alrededor del 20% de mejora en throughput cuando estamos implementando el framework que nosotros propusimos. Me voy a saltar esa última evaluación. Otra propuesta que hicimos fue la de proveer movilidad IP en un entorno más global. En este entorno anterior estamos viendo solo autos y en este lo que queríamos era considerar también peatones. ¿Qué pasa con alguien que está conectado desde un paradero de bus, por ejemplo? En algún momento va a haber Wi-Fi en todos los paraderos de buses. Así que yo puedo estar usando en este momento Wi-Fi, cuando llega el bus me monto, subo a la micro y me paso a la conectividad que tengo en la micro, ¿verdad? ¿Qué pasa con las comunicaciones que yo tenía activas en ese momento, cuando hice el paso a la micro? O un tipo de transfer muy común que hacemos hoy. Nos bajamos de una micro y nos subimos a otra porque tengo que tomar otro camino.
¿Qué pasa con las comunicaciones que tenía cuando salí de la micro y me subí a la segunda micro? Entonces, ¿cómo mantener esa conectividad? Así que aquí lo que planteamos fue esto, que les voy a mostrar aquí en resumen, donde teníamos dos tipos de nodos. Uno, que son los nodos que están siempre conectados al mismo auto y su conectividad depende solamente de ese auto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, el auto cuando se cambia a otra red, nosotros propusimos una combinación entre Proximo IP, que es el mismo protocolo que usamos antes, y otro protocolo que se llama HIP, que desliga un poco la función de IP de localización y de identificador de un nodo. Otro escenario que resolvimos fue cuando, el que les estaba mencionando, cuando tenemos un usuario que está conectado a un punto de acceso fijo y ese usuario se pasa a conectarse, por ejemplo, a un punto de acceso móvil, que sería el que tendríamos en una micro. Y allí resolvimos mediante la señalización cómo lograr que la conectividad IP se mantenga y la comunicación pueda mantenerse fluida a pesar del cambio de red. En la evaluación que hicimos, lo que tomamos fue un usuario que asumimos un usuario que hace su viaje matutino desde la casa hacia el trabajo y en ese viaje matutino anda un tiempo, camina, llega a la estación, se sube a una micro, anda en micro un tiempo, se baja de la micro y camina otro tiempo. Entonces tenemos un rato en que estamos conectados directamente a red celular. Cuando nos subimos a la micro pasamos a la conectividad en el bus. Ahí estamos usando conectividad en el bus, luego nos bajamos a caminar y usamos otra vez conectividad celular. Así que tenemos cambio de una red a otra y también el nodo está cambiando su patrón de movilidad. Y al final lo que obtuvimos es un porcentaje entre 94 y 98% de entrega efectiva de paquetes, a pesar de que nos estamos cambiando de una red Wi-Fi a una red en ese momento de tercera generación, con estos patrones de movilidad diferentes. Así que, a pesar de que en el dibujo que les mostré antes hay una alta cantidad de señalización para poder mantener las conectividades IP, en desempeño de las aplicaciones el impacto fue mínimo. Lo que logramos es que se mantuviera de manera transparente la conectividad. Y ya para cerrar, ya me hicieron seña de los 5 minutos, les voy a contar rápidamente el último proyecto en el que estamos trabajando, que ahora es moviéndonos de autos hacia ciclistas. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema de cooperación entre ciclistas. Este es el típico escenario que podemos ver en una ciclovía relativamente congestionada, ¿de acuerdo? Y el problema que nosotros estamos trabajando es que muchas de estas ciclovías en algún punto llegan a un cuello de botella. Entonces, lo que está pasando hoy en muchas de estas vías congestionadas es que cuando llegan al punto de botella, al cuello de botella, como no hay coordinación, hay aglomeración de bicis, no se sabe quién pasa primero, se pueden generar accidentes. Así que lo que nosotros estamos proponiendo es un mecanismo de control que permita a las bicis coordinarse antes de llegar al punto de encuentro, de manera que lleguen de forma ordenada a ese cuello de botella y puedan pasar de manera fluida, sin tener que presentarse accidentes ni aglomeración. ¿Qué es lo que propusimos entonces? Comunicación V2V, pero en este caso es bicicleta a bicicleta, no auto a auto, donde tenemos una red ad hoc que le permite a las bicis conectarse. Ese es el prototipo que tenemos en este momento, donde hay una bici con una tarjeta Arduino que se conecta a un sensor de velocidad que tenemos en la rueda de la bicicleta, tiene un modulito GPS y esta tarjeta se conecta a un motor que estamos viendo aquí, que está en el manubrio de la bicicleta. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es que enviamos información, a partir de esa información que se envía calculamos cuál es la aceleración que cada una de las bicis debería tener para mantener esta coordinación entre las bicis, una distancia segura entre las diferentes bicis y poder pasar de manera fluida por este cuello de botella. Y esta información que se calcula se le tiene que transmitir de alguna manera al ciclista, que es el que va a reaccionar. Así que para eso está ese motorcito que tenemos allí. Básicamente ese motor gira y hace un estímulo en la palma de la mano, de manera que si tengo que ir más rápido, la ruedita gira muy rápido y me avisa que tengo que empezar a pedalear más.
Si tengo que ir más lento, la rueda va hacia atrás y me va indicando el ritmo al que tengo que ir desacelerando para poder sincronizarme con las otras bicicletas que hay en el camino. Este es un proyecto interdisciplinario que involucra diseño de interfaz humano-máquina y que tiene la parte de comunicaciones. La interfaz humano-máquina del sistema se está haciendo en la Universidad de ICESI en Cali y nosotros estamos trabajando la parte de conectividad y la parte de control que calcula a qué nivel de aceleración debe ir cada bicicleta. Esta es más o menos la imagen del sistema en general, donde cada bici tiene estos componentes, la parte de control, la interfaz con el ciclista y la parte de comunicaciones. Y tenemos la información de movimiento que se envía, se comparte entre las bicicletas para poder calcular la información. Estos son resultados que hemos tenido hasta ahora, donde tenemos en este lado de aquí tenemos la distancia. Nosotros decimos, queremos que todas las bicis se muevan a con 2 metros de espaciamiento entre bicicletas para mantener una distancia segura. Y lo que estamos calculando aquí es, considerando el error humano, que es la diferencia entre lo que el sistema me dice y lo que yo interpreto de qué tan rápido tengo que ir o qué tan lento tengo que ir. Queríamos ver si efectivamente el grupo se iba a acercar o no a esos 2 metros de espaciamiento que queremos tener. Y lo que obtuvimos fue bastante bueno, estamos muy alrededor de los dos, aquí está 1.9 y 2.1 y vemos que estamos más o menos en ese rango. El nivel de error es bastante bajo, a pesar de que la reacción del ciclista no sea exacta. O sea, yo le digo acelere a 5 km por hora, puede ser que no lo haga a 5, sino a 4.8, a 4.5, pero aún así logramos que las distancias sean relativamente buenas. Allá tenemos resultados similares, también estamos viendo distancia entre bicis, pero aquí lo que estamos viendo es cuando el sistema es altamente variable. Cuando el que va dirigiendo, el que está en la cabeza del grupo, cambia mucho su velocidad y hace que todos los seguidores tengan que estar también ajustando y reajustando su velocidad. Y aún en niveles altos de variabilidad en esta red, también logramos que estemos muy cerca de los 2 metros de distancia entre bicicletas. Bueno, esto es algo de trabajo futuro que se los voy a contar en el futuro porque se nos acabó el tiempo. Así que para cerrar, revisamos algunas de las formas de comunicación entre autos, las aplicaciones que hay, tecnologías que se emplean, revisamos algunos de los trabajos de investigación que se han realizado y algo del trabajo en progreso que ahora ya integra no solamente autos sino bicicletas y en el futuro próximo también peatones. Muchas gracias. Dijiste antes que los gobiernos de Alemania y Estados Unidos registraron que todos los vehículos deben de tener este tipo de sistema, pero me sorprendió porque solamente hace legislación cuando hay algo sobre emergencia o algo así. ¿Cuál fue el killer app que pensaron que fue tan importante? Ese precisamente, poder hacer notificaciones de emergencias de manera temprana. Por ejemplo, enviar una alarma de colisión inminente o de alta probabilidad de colisión, de manera que los autos puedan frenar a tiempo y evitar la colisión. Así que el killer app es eso, es aplicaciones de seguridad de tráfico vial. Pero de ahí se deriva que ya teniendo conectividad yo puedo hacer otras cosas, que fueron las otras aplicaciones que presenté al principio. Gracias. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre este camino que se está tomando hacia la automatización de los sistemas vehiculares. En el sentido de que no solo agregar tecnología, eso no es bueno per se, sino que un poco ya con todo lo que hay podido estudiar, un poco ¿está bien para el camino que se está tomando? O tal vez hay que repensar un poco agregar tanta tecnología a esto, o sea, un poco bueno o malo. Mira, esto de hecho lo mencionaron ayer en una de las charlas. Sin meterme todavía en temas de autos completamente automáticos. Aquí estamos pensando en autos todavía conducidos o podrían ser estos otros autos. Pero solamente el tema de tener información en tiempo real me permite tomar decisiones informadas, que hoy en día no se pueden tomar. Entonces, muchos de los accidentes que hoy se generan es porque yo no tengo la información para haber tomado una mejor decisión. El ejemplo simple es tener un auto en punto ciego
cuando yo me cambio de carril y genero un accidente. ¿Por qué se generó? Porque no sabía que había un auto ciego. Si tengo sensores, si tengo autos que me están enviando información de dónde está localizado y mi propio auto me informa que no puedo hacer cambio de carril o lo evita de entrada, estoy evitando un accidente. Así que, claro, agregar tecnología per se no es bueno, pero lo que sí es que se ha demostrado en muchos de los prototipos que ya se han hecho que el nivel de accidentabilidad se puede bajar mucho. Y hacia allá va el uso de estas tecnologías, pero también eso va a implicar otra gran cantidad de retos, sobre todo en aspectos de seguridad y privacidad. Si ya tengo tanta información andando, entonces cualquiera podría llegar a conocer efectivamente cuál es el camino que estoy tomando todos los días. Quiero que esa información esté disponible, cómo lograr que las aplicaciones funcionen, pero aún así no se exponga toda mi información al público, que es lo que estaba relacionado con la charla anterior. Así que unas cosas igual traen de nuevo otros aspectos que nos van a dar trabajo por un buen tiempo, afortunadamente. Así que hay todavía mucho por hacer ahí. Entonces, un aplauso, por favor. ¡Otro! Para la casa.